A continuación, Radio María presenta El Gozo del Evangelio, programa producido y dirigido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Le invitamos a escuchar y participar. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesucristo. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos el tema de hoy que tiene que ver sobre el más allá, sobre las cosas del cielo, del infierno, del juicio final, del purgatorio, todas esas cosas que a veces nos preocupa un poco sobre la vida del más allá. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en Chicago, en Houston, Milwaukee y a todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes y por el internet. Hoy, viernes 22 de septiembre, escuchamos en la lectura que Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Pero antes de entrar a la oración y escuchar el Evangelio del día de hoy, el calendario santoral recuerda el día de hoy a San Pablo Chong Ha-sang. ¿Quién fue este santo que hoy la iglesia conmemora hoy 22 de septiembre? Pablo Chong Ha-sang nació en el año 1795 en Corea, siendo miembro de una noble familia tradicional. Después del martirio de su padre, Agustín Chong Ya-kong, y de su hermano mayor Carlos, ocurridos en el año 1801, la familia sufrió mucho. Pablo tenía 7 años. Su madre, Cecilia Yusosa, vio cómo confiscaban sus bienes y les dejaban en extrema pobreza. Se educó bajo los cuidados de su devota madre. A los 20 años, este gran santo, San Pablo Chong, dejó su familia para reorganizar la Iglesia Católica en Seúl y pensó en traer misioneros. En el año 1816 viajó a Pekín, a China, para solicitar al obispo algunos misioneros. Se le concedió uno que falleció antes de llegar a Corea. Él y sus compañeros escribieron al Papa para que enviara misioneros a Corea. Finalmente, gracias a los ruegos de los católicos, el 9 de septiembre de 1831 se estableció el Vicariato Apostólico de Corea y se nombró su primer obispo encargando a la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París la evangelización de Corea. Pablo introdujo al obispo Inver en Corea, lo recibió en su casa y lo ayudó durante su ministerio. Monseñor Inver, el obispo, pensó que Pablo podía ser sacerdote y comenzó a enseñarle teología. Mientras tanto, brotó una nueva persecución. El obispo pudo escapar a Suwon. Pablo, su mamá y su hermana Isabel fueron arrestados en el año 1839 y después llegó a fallecer y eventualmente fue beatificado y canonizado por el Santo Padre Juan Pablo II recientemente en 1984.
Esta es la vida de este santo, San Pablo Chong Ha-sang, que hoy se conmemora, el santo de Corea, y por eso también ponemos nuestras intenciones y peticiones a este santo, Santo Pablo Chong Ha-sang. El día de hoy vamos a leer ahora sí la lectura del Evangelio. El Evangelio está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3, y el Evangelio del día de hoy nos narra lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. En la reflexión bíblica se nos muestra que Jesús era un predicador extraordinariamente elocuente y un sanador poderoso. Realizaba tantos prodigios que dejaba fascinar a las multitudes, e incluso con su palabra controlaba el viento, las tormentas y los malos espíritus. Eran tan portentosas sus obras que en realidad no necesitaba la ayuda de nadie. Entonces, ¿por qué decidió escoger un grupo tan variado de personas como discípulos? Probablemente la diversidad de ellos nos sirva de pista para entender. Eran hombres y mujeres, artesanos y burócratas, educados y analfabetos. Lo único que tenían en común era que le dijeron sí cuando Él los llamó. Jesús no esperaba que todos sus discípulos fueran iguales. Al contrario, quería que cada uno demostrara sus propias peculiaridades. Le agradaba la amistad de ellos, así como cuando compartían sus aspiraciones y frustraciones, sus alegrías y penas en torno al fuego donde cocinaban la cena. Y el Señor les alentaba a seguir cultivando los dones que veía en cada uno de ellos. Cristo aceptaba gustosamente los recursos que ellos traían, cualesquiera fueran las aptitudes o habilidades que tuvieran, y las ponía a trabajar. ¿Pero por qué hacía todo esto? Jesús sabía que su Padre quería que reuniera un grupo de personas muy variadas, de modo que fueran muchos y diversos los reflejos de su amor y su gracia. Quería formar una comunidad en la que cada creyente se sintiera bienvenido. Un reino que fuera un vibrante mosaico de personalidades, virtudes y temperamentos. Si hubiera elegido solo a los pescadores, tal vez habría desatendido a los cobradores de impuestos. Y si hubiera escogido solo a los pobres, los más pudientes se habrían sentido incómodos. Queridos radioescuchas, esta es nuestra iglesia. Jesús sigue llamando a una gran variedad de personas y comprende nuestros triunfos y decepciones. Le gusta pasar tiempo con nosotros y buscar la mejor manera en que podemos poner nuestros dones al servicio de la construcción de su reino. Incluso nos usa para llegar a otras personas. Cada creyente es esencial para el trabajo, inclusive tú mismo. Tú eres parte de esta magnífica compañía. Entonces, ofrezcámosle al Señor nuestras fortalezas y debilidades, nuestras oraciones y aspiraciones, y dejemos que Él utilice nuestros talentos particulares. Por eso pedimos, amado Señor Jesús, gracias por invitarme a pertenecer a tu pueblo y a trabajar en la construcción de tu reino. Ayúdame a seguir creciendo. Ayúdame a seguir amando. Ayúdame a seguir sirviendo. Hoy, en este día, acabamos de vivir un momento triste, especialmente para nuestros pueblos de México y de Puerto Rico. Y en esta breve oración hay una carta circulando por todo el internet. Es una carta de solidaridad, una carta también de desesperación, una carta de esperanza. Y la quisiera compartir aquí con ustedes, que se llama Déjame abrazarte un poquito, México. Sé que estás asustado, que tienes miedo de cerrar tus ojos esta noche. Estas no han sido semanas fáciles para ti en ningún sentido. Sé que sientes incertidumbre e impotencia,
que eres casa de un pueblo herido el día de hoy. Pero déjame abrazarte un poquito, México. Déjame consolar tu corazón, porque eres tierra de pueblo de luchadores, de solidarios, porque eres casa de valientes, de los que no se rajan, México. Eres casa de gente que se la juega por el desconocido y que se crece ante el dolor. Gente que no tiene miedo de salir de sus casas a echarle la mano al otro. No tengas miedo porque saldremos adelante, juntos, así como salimos adelante del terremoto hace 32 años, de los huracanes, de tantos gobiernos corruptos, de enfermedades. No tengas miedo, México, porque nos hiciste un pueblo donde en momentos de sufrimiento el vulnerable se vuelve familia. No te miento, hoy vi edificios destruidos y gente sufriendo. Vi coches abajo de escombros y mucha necesidad. Pero sabes, vi listas y listas de personas buscando ayudarte. Vi supermercados repletos de gente buscando víveres para los centros de acopio. Personas con palas, paramédicos dispuestos a ir a donde fuera para brindar ayuda. Vi estudiantes haciendo sándwiches, vi abrazos entre vecinos, vi consuelo, vi amor, vi empatía. Mantente fuerte. Nos esperan momentos difíciles, momentos de incertidumbre y de noticias dolorosas para muchos familiares. Pero no dudes ni un minuto de que saldremos adelante, fuertes. Es así como nos hiciste, con el corazón en duelo y dolor, pero con alegría, solidaridad y optimismo para hacer sentir mejor a nuestros hermanos. Hoy descansa, mi México, hoy no tengas miedo. Hoy recupera tu fuerza porque el día de mañana nos espera mucho por qué luchar y nos espera todo para poder ayudar. Amén. Estimado Radio Escucha, estamos aquí en el programa El Gozo del Evangelio y obviamente vamos a hablar sobre el tema del más allá. Ese tema que a veces nos asusta un poco. Hemos escuchado, tal vez hemos visto las escenas por el televisor o tal vez tengamos familiares, ya sea en el Atlántico, ya sea en las islas de lo que viene siendo de Puerto Rico, de República Dominicana, y también nuestros hermanos que han sido afectados por el terremoto, el sismo en la Ciudad de México y obviamente al sur también de Puebla, en Morelos. Toda esa región que ha sido afectada, obviamente nuestros hermanos siempre se preguntan qué pasa con todas estas calamidades de desastre natural y qué pasa con las almas de estas personas. Por lo tanto, decidí que este era el tiempo oportuno para hablar un poco sobre lo que la Iglesia enseña sobre los temas del más allá. Es decir, qué pasa con nuestras almas. ¿Qué pasa con las almas de nuestros seres queridos que posiblemente a lo mejor no tuvieron, pudiese decir, una segunda oportunidad? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, vamos a hablar de ese tema del más allá y por lo tanto si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran compartir, alguna experiencia posiblemente de dolor o de muerte, ¿verdad? Nos pueden llamar al 713-939-0270 o al 773-486-5505 o al 1866-880-7136. El más allá. ¿Qué se puede esperar del más allá? Bueno, hemos escuchado a veces que la gente dice vive siempre como quien ha de morir. Y esto es verdad, todos vamos a morir. Esto es parte de nuestra naturaleza humana. Fuimos destinados no tanto a morir, fuimos destinados a ser eternos. Pero debido al pecado, la muerte entró por el pecado. Y debido al pecado es por eso que somos en esta vida temporal. Pero nuestra alma es espiritual y nuestra alma es eterna. Por lo tanto, pasamos a un modo diferente de vida. Por lo tanto, ¿qué se puede esperar en el más allá? Bueno, es importante entender que todos tenemos estas dudas de qué pasará si yo llego a fallecer. ¿Qué pasará si algún ser querido ha fallecido? ¿Cómo puedo rezar por él? ¿Por qué es que la iglesia cree en estas cosas? ¿Dónde está su fundamento bíblico? Bueno, es impresionante. Por ejemplo, había un filósofo, Voltaire,
un filósofo que murió en la noche del 30 al 31 de mayo de 1778. Voltaire fue muy famoso por su estilo de filosofía, pero su carácter, su personalidad, cuando él llegó a fallecer a los 84 años de edad, tenía una reputación de ser un hombre impío y blasfemo. O sea, era muy reconocido por la cuestión de filosofía y en la cuestión de gobierno y política, pero era un hombre impío y era un hombre blasfemo. En la hora de la muerte, a los 84 años de edad, él pidió un sacerdote, pero sus amigos se lo impidieron. Y cuentan por ahí la marquesa de Villate, que ella que lo vio, que murió con horribles manifestaciones de desesperación, bebiéndose sus propios excrementos. Y ahí falleció en la casa, ¿verdad?, de la marquesa de Villate. Y lo que se nos dice también es que con la muerte termina para el hombre el estado de viajero y se llega al término que permanecerá inmutable por toda la eternidad. Más allá de la muerte no hay posibilidad de cambiar el destino que el hombre mereció al morir. Después de la muerte nadie puede merecer o desmerecer. Ha terminado para el alma el estado de vía y ha entrado para siempre en el estado de término. Es decir, estimados radioescuchas, que los que hoy tenemos la bendición de estar vivos en este planeta Tierra, este es nuestro estado de vía. Somos viajeros, somos peregrinos. ¿Para qué? ¿Peregrinos hacia dónde? Peregrinos hacia la vida eterna. Pero esa vida eterna es posible que algunos la pierdan. Algunos la pueden perder. Y eso es lo que la iglesia enseña, que hay personas que se acomodan en esta vida como si esta fuera para siempre y definitiva, y no lo es. Esto es una gran equivocación. Debemos vivir nuestra vida siempre orientados a la otra. ¿Y cuál es esa otra? La vida eterna, que es realmente la definitiva. Por lo tanto, debemos aprovechar esta vida lo más posible que se pueda, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. En la muerte, cuando uno llega a fallecer, uno dice, bueno, ¿qué es la muerte? Obviamente dice uno, bueno, cuando los sentidos o los órganos dejan de funcionar. Sí, pero no nada más es eso. En cuestión teológico y espiritual, en la muerte y filosófico, en la muerte se separa el alma del cuerpo. Hay una separación del alma viviente de la persona de su cuerpo. El cuerpo llega a desprenderse, podría decirse que se apagan todos sus signos vitales, sus órganos dejan de funcionar, pero hay una separación de ese cuerpo y de esa alma que lo hace que tenga vida. Pero esa alma no deja de existir, no cesa, sino que hay una separación y eso es lo que llamamos muerte. El cuerpo va a la sepultura y ahí se convierte en polvo. El alma, en cambio, constitutivo esencial de la persona, sigue viviendo porque somos seres con alma espiritual. Y el alma la creó el Dios, nuestro Señor Dios. Y como Dios es Dios de vivos y no de muertos, el alma es eterna, es viva. Y en el mismo instante de la muerte, cuando una persona llega a fallecer, unos pensarán, bueno, va a venir el juicio final. Bueno, la iglesia explica que en el mismo instante de que uno fallece, Dios nos juzga. A la muerte sigue inmediatamente lo que se conoce como el juicio particular. Y esto también lo enseña la iglesia, el catecismo de la iglesia católica. Es decir, que inmediatamente cuando uno fallece viene de una retribución inmediata después de la muerte de cada uno. Y esto es dogma de fe, que inmediatamente después de la muerte los que mueren en pecado mortal actual se van al infierno. Los que mueren en pecado mortal actual van al infierno. Ya no hay segunda opción. Y los que no, al cielo, o posiblemente después de sufrir un estado de purificación, a aquellos que la lleguen a necesitar, lo que llamamos nosotros el estado de purgatorio, las almas de todos los santos. Y se nos dice que cada cual dará a Dios cuenta de sí. Dios dará a cada uno según sus obras, dice San Pablo.
Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de lo que hicimos. Si hemos muerto en paz con Dios, sin pecado mortal, el alma es destinada a ser eternamente feliz en el cielo. Pero si hemos muerto en pecado mortal, es destinada a ser eternamente desgraciada en el infierno. Dice el evangelista San Juan, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Y esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 29. El hombre materialista es vencido por la muerte. Solo Dios nos da la vida eterna. La fe y la fidelidad a Dios es el supremo modo de vivir en esta vida y de esperar con ilusión la eternidad. Entonces, Adrián, me estás diciendo y me estás compartiendo que cuando una persona fallece, inmediatamente viene el juicio. Así es. Eso es lo que la iglesia llama el juicio particular. Y ahí viene la retribución inmediata, según las obras, según el corazón de cada hombre. Obviamente eso solamente Dios lo sabe. Va a ser hacia el cielo, hacia el infierno o hacia el purgatorio. El infierno es posiblemente porque la persona murió en pecado mortal actual y nunca se arrepintió. Y eso solamente Dios lo decide. Aquellos que a lo mejor tienen algunos pecadillos, podríamos decir, tal vez no tan graves, pero todavía Dios, conociendo los corazones de los hombres, saben que todavía no lo han rechazado completamente, posiblemente necesiten purificación, es el estado de purgatorio. Almas necesitan purificarse. Y aquellas que están en paz con Dios, que están totalmente exentas de pecado al momento de fallecer, esas directamente son recogidas y van directamente al cielo, a ver a Dios cara a cara. Ok, entonces Adrián, explícame qué es el infierno. El infierno es el tormento eterno de los que mueren sin arrepentirse de sus pecados mortales. El infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. La existencia del infierno es dogma de fe. Pocas palabras. Tal vez no me guste la creencia del infierno. Tal vez me incomode que haya un infierno. Tal vez yo no crea en que exista un infierno. Pero la iglesia nos enseña que es dogma de fe. Es decir, que tengo que aceptar lo que la iglesia me está enseñando, aunque tal vez yo no lo comprenda. Por eso se le llama dogma de fe. Y este dogma de fe de que el infierno existe está definido en el Concilio IV de Letrán. Y siguiendo ese concilio y las enseñanzas de Cristo, la iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, la que se llama el infierno. Obviamente Dios quiere que todos los hombres se salven, pero el hombre puede decir no al plan salvador de Dios y elegir el infierno viviendo de espaldas a Él. El pecado es obra del hombre y el infierno es fruto del pecado. El infierno es la consecuencia de que un pecador ha muerto sin pedir perdón de sus pecados. Lo mismo que el suspenso de una asignatura es la consecuencia de que el estudiante no sabe. Jesucristo habla en el Evangelio 15 veces del infierno y 14 veces dice que en el infierno hay fuego. Y en el Nuevo Testamento se dice 23 veces que hay fuego. Aunque este fuego es de características distintas de lo que nosotros conocemos en la tierra, lo que sí sabemos es que atormenta los espíritus. Jesucristo no ha encontrado otra palabra que exprese mejor ese tormento del infierno y por eso la repite. ¿La repite cuántas veces? 14 veces, pero 15 veces habla del infierno. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento y una explicación sobre cómo entender que aunque la palabra fuego es solamente una imagen, debe ser tratada con todo respeto. Es decir, para algunas personas el infierno va a decir, uy, pues qué padre, yo vivo en el Polo Norte, entonces siempre me la paso en el frío, o tal vez en Chicago. Viví en el fuego, qué rico calorcito, entonces no me da miedo el infierno. Por lo tanto, porque va a ser fuego y lo eterno, pues me va bien.
Para otras personas posiblemente el infierno sea frío. Lo que sí sabemos y lo que enseña la iglesia que el infierno es la ausencia de Dios. Es donde Dios no está. Es donde Dios, el amor de Dios, no se hace presente. O sea, imaginémonos entonces, podemos concebir algo de ese tormento. No lo podemos comprender del todo, pero imaginémonos una persona que siempre está sufriendo, que siempre está de manera negativa ahí viviendo, que siempre está amargada, que siempre está de mal pensar, que siempre está con dolores, con llanto, con sufrimiento, con enfermedad. Esas cosas no vienen de Dios, vienen y son parte del pecado. Y el fruto es el infierno. Imaginémonos eso, pero para toda la eternidad. ¡Qué tristeza! Y el cielo es lo opuesto, es donde no hay lágrima, donde no hay injusticia, donde hay fe, hay amor, hay esperanza, hay caridad, hay paz. Solamente Dios lo puede dar. En el infierno hay otro tormento, que es el más terrible de todas las penas del infierno. Según San Juan Crisóstomo, aquel que predicaba y que le decían boca de oro porque sus homilías parecían oro, San Juan Crisóstomo, él dijo, según San Juan, es 1000 veces peor que el fuego, el infierno, que hay otro tormento. Y San Agustín dice que no conocemos un tormento que se le pueda comparar. Los teólogos lo llaman pena de daño. Es una angustia terrible, una especie de desesperación suprema que tortura al condenado, al ver que por su culpa perdió el cielo y no gozará de Dios y se ha condenado para siempre. La Biblia pone en boca del condenado un grito terrible: me he equivocado. Ahora, como no entendemos bien ni el cielo ni el infierno, no comprendemos esta pena, pero entonces veremos todo su horror. No hay que confundir el infierno, la palabra infierno, con los infiernos a los que fue Cristo después de morir. Nosotros rezamos en el Credo de los Apóstoles que Jesucristo descendió a los infiernos. Aquí los infiernos se refiere al lugar de los muertos, como se dice en el canon de la misa. Era el Sheol para los judíos. Ahí fue Cristo a anunciarles la redención, a la morada de los muertos, de aquellos justos que no podían entrar al cielo porque Jesucristo era la puerta y no estaba todavía Jesucristo. A la morada de los muertos también la llamamos el limbo de los justos o el lugar de los justos. Nosotros cuando decimos infierno nos estamos refiriendo a ese lugar que Jesús dice, ahí donde está Satanás y sus secuaces. Ese es el infierno. Pero cuando el credo dice que descendió a los infiernos era ese Sheol, ese lugar de aquellos justos que obviamente están como en ese, podría decirse como en ese limbo, que antes de que llegara Jesús había muchos justos y no pudieron entrar al cielo hasta que Jesús no tuvo que morir y subir al Padre. Él es la puerta del cielo, por lo tanto se le conoce. Nosotros decimos, Cristo descendió a los infiernos. ¿Para qué? Para liberar a esos justos. Si un condenado, después de haber probado el infierno, pudiera volver a la tierra para hacer méritos y así librarse del infierno, ¿qué haría? ¿Cómo atesoraría los méritos? Pues nosotros podemos todavía hacerlo sin haber probado el infierno. Por eso es que tenemos el sacramento de la confesión. Si sabemos que vamos por mal camino y necesitamos, nos sentimos adoloridos, sentimos ese dolor intenso por nuestras fallas, por nuestros pecados, hay un acto de contrición, es decir, me siento avergonzado por lo que he ocasionado. Todavía hay tiempo de pedir el sacramento de la confesión, de la reconciliación y la penitencia. ¿Para qué? Para no caer en el infierno si es que la muerte nos llega. Los testigos de Jehová niegan la existencia del infierno, estimados redescuchas. Es que cuidado con ellos, porque basados en que Cristo a veces empleó la palabra Sheol, que significa tumba, pero la palabra Sheol significa infierno en el sentido teológico. Pues si las almas de los justos son librados por Dios del Sheol, no podemos considerarlo como domicilio común de todos los muertos. Pero la doctrina católica sobre la existencia del infierno
no se basa nada más en palabras metafóricas que Cristo pudo emplear en alguna ocasión, sino en la doctrina que desarrolló Cristo repetidas veces en sus enseñanzas, tal como se mantienen en los evangelios. Por eso es que la iglesia cree, ¿verdad?, fielmente que existe un infierno como también existe un cielo. Vamos a tomar una pausa musical y quisiera también abrir las vías telefónicas por si ustedes nos quieren compartir a lo mejor alguna duda. Es posible que haya dudas ahora con el juicio final y juicio particular, Adrián. Yo pensé que nos íbamos a ir al cielo tal vez en el juicio final. ¿Por qué la distinción? Pueden hablar al 1866-880-7136 a nuestros radioescuchas en Houston al 713-939-0270 o a nuestros estimados radioescuchas en Chicago al 773-486-5505. Regresamos después de esta breve pausa musical. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede.
los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, entrar al futuro con el corazón. Estimado radioescuchas, estás escuchando el programa El Gozo del Evangelio aquí por Radio María, y obviamente estamos hablando sobre el tema del más allá, sobre qué pasa después de la muerte, qué pasa con nuestras almas espirituales. Por lo tanto, si usted tiene alguna experiencia o algo a lo mejor que quisiera usted compartir, nos pueden llamar al 1866-880-7136. Y yo hablaba y mencionaba de que cómo la iglesia nos enseña que al partir de que cuando uno llega a fallecer, inmediatamente viene la retribución, ya sea hacia el infierno, al cielo o al purgatorio. Y debemos pedirle a Dios muy a menudo que nos proteja en las necesidades de la vida. Sabemos que Dios tiene en sus manos todos los acontecimientos de la vida y los gobierna con esa su amorosa providencia. Dios está siempre presente en nuestras vidas. Él nos ayuda y nos protege continuamente. Pero muchas personas, y esto es lo más triste, solo se acuerdan de Dios cuando lo necesitan. Lo mismo pasa con el aire. Solamente nos acordamos del aire cuando nos falta para respirar. Ojalá y eso no llegue a pasar con nosotros. Obviamente el infierno existe, la iglesia nos lo enseña. No porque lo quiera Dios, porque hay unas personas que dicen, entonces Dios lo quiere, o sea, qué mal Dios tenemos. No. El infierno no fue creado por Dios. El infierno existe, no porque Dios lo quiera. Él no lo quiere, Él al contrario, Él quiere que todos los hombres se salven, sino porque Él lo permite, porque el hombre libre puede optar contra Dios, o lo puede elegir a favor de Dios. No es necesario que sea una acción explícita. Se puede negar a Dios implícitamente con las obras de la vida. Es decir, ¿cómo puedo negar a Dios implícitamente con las obras de la vida? Posiblemente cómo trato a mi prójimo, cómo trato a mi pareja. Posiblemente sí, amor, yo te quiero mucho, pero por dentro, así como deseándole, ojalá y te mueras, ojalá ya venga una enfermedad para ti o algo te pase. Eso es implícitamente. O sea, de boca lo podemos decir que sí, pero cómo lo interiorizamos y cómo de nuestro corazón dice en verdaderamente tal vez sea un no, con las obras de la vida. Si negamos la posibilidad del hombre para pecar, suprimimos la libertad del hombre. Si el hombre no es libre para decir no a Dios, tampoco lo sería para decirle sí. Es por eso que Dios lo permite. Permite que el infierno exista. ¿Por qué? Porque nos da esa libertad, porque Dios no quiere que nadie sea forzado a estar con Él, sino que sea libremente. Obviamente con esa opción del amor. La posibilidad de que podemos rechazarlo existe, claro que sí existe. Y por lo tanto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el párrafo 10.022, porque algunos van a decir, bueno, Adrián, ¿dónde dice esto en el Catecismo? Esto es lo que dice el Catecismo. Cada hombre después de morir, obviamente hombre y mujer, al momento de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Y luego viene una frase que a mí me gusta mucho, que me gustaría utilizarla como epitafio en mi tumba, si Dios me llega a conceder ese día, que sé que lo hará. Me gustaría tener esta en la tumba. Es una frase de San Juan de la Cruz donde dice, a la tarde te examinarán en el amor. A la tarde te examinarán en el amor. Y luego dice en el 10.23, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, es decir, están en el cielo. Son para siempre semejante a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Y esto lo explica la Iglesia, donde dice, definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos
después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieron o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Vivir en el cielo, dice después, es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen ahí, o mejor, encuentran ahí su verdadera identidad, su propio nombre. Están en el cielo, lo que nos está diciendo la iglesia. Aquellos que murieron y al momento de morir no tenían ningún cuestión o pecado por purificar, o su alma por purificar, pasan inmediatamente al cielo. Hay otros que van a tener que pasar por el purgatorio. Y obviamente ese purgatorio es parte de la purificación que dicen los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Es decir, aquí llegamos, y haga de cuenta como béisbol, ya la hicimos, safe. Que el que llega al purgatorio ya la hizo. Solamente necesita ese estado de purificación, y eso es lo que se llama purgatorio. Es decir, estos elegidos de Dios necesitan pasar por esa purificación antes de presentarse ante el Dios o al Rey de Reyes. Tenemos una llamada en la línea. Sí, la estamos escuchando. Sí, díganos su nombre y de dónde nos llama. Mire, mi nombre es María y soy de Houston. Maribel, sí, dígame. María, díganos. Pues estoy escuchando, es muy interesante el tema. Y lo que yo pienso y comento es, para mí es tan importante que si no tenemos fe, ¿cómo vamos a querer entender qué es el cielo, qué es el Sheol o el infierno, los infiernos? Si no hay fe, exactamente. Lo primero que vamos a pedirle a Dios por medio del Espíritu Santo, que nos dé la fe, porque pienso que en este tiempo necesitamos tanto la fe. Exactamente, la fe. Habemos tantas personas con una mente tan cerrada y tan dura que yo digo, Dios mío, lo que necesitamos es pedirle que nos aumente la fe, y entonces podríamos entender todos esos términos y qué pasa después de muertos, porque en realidad podríamos decir, hoy me dice si estoy un poco equivocada, ¿por qué nos deberíamos de preocupar qué va a pasar después? ¿Qué nos sería mejor? Qué bueno que supiéramos, que estemos con la catequesis y que sepamos, pero antes de eso, ser conscientes quién vino a salvarnos, y si tengo una buena vida y vivo de acuerdo como Dios quiere, no debería preguntarme o preocuparme qué voy a hacer después, a dónde voy a ir. Sí, exactamente. No, muchas gracias, señora María. Exactamente, hay muchas personas que no tienen fe o posiblemente no creen en estas cuestiones de la iglesia, pero aún así la iglesia, siendo muy sabia, nos dice que también es a través de nuestras obras, es decir, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de obrar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con amor o lo hacemos nada más por hacerlo? Porque posiblemente sí, es cierto, alguien no conoce el mensaje de salvación, no conoce a Jesucristo, pero se puede empezar por algo, tal vez cómo está obrando con el cariño, tal vez cómo trata a su prójimo, se preocupa por las necesidades del otro. Por eso el Papa Francisco a cada instante nos lo está recordando, aludiendo a la cita bíblica de Mateo, donde se habla del juicio, ¿no? O sea, estuve en el hospital y me fuiste a visitar. Estuve en la cárcel y ahí estuviste. Tuve hambre y me diste de comer. Es decir, todas esas cosas que hacemos, esos actos concretos, y si los hacemos con amor, ahí hay una semilla de fe. Tal vez no conocemos a Cristo, pero ahí lo estamos haciendo porque algo nos nace en el corazón de hacerlo. Pero exactamente, sí nos deberíamos de interesar por las cosas que va a pasar en el más allá de nuestras vidas. Tenemos otra llamada también. Sí, la escuchamos. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos habla?
Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su Buenas nombre? tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿de dónde nos Carlos, de hablas? aquí de Houston. Señor Carlos, a ver, díganos, ¿qué nos quiere compartir? Nomás quería compartirles que en la Biblia, en San Juan 3:16, dice que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. Ya. Y en Romanos 8 dice que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Exactamente, sí. Y entonces, pues el infierno es para los que no creen, para los que no tienen al Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Y exactamente, y qué triste. ¿Verdad? Sí, exactamente, señor Carlos. Sí, yo me pongo a pensar que, por ejemplo, cuando va uno a comulgar, Ajá. hay mucha gente que va con el Padre nomás a que le dé la bendición el Padre. Ok, sí. Y gente que no comulga. No comulga. Entonces yo pienso que es la oportunidad del Padre para salvar esas almas, porque pues la prueba está que no creen en Jesucristo, ¿verdad? Que no saben nada. Pues no sé cuál es el problema, ¿verdad? Sí, cada caso es particular, exactamente. ¿Verdad? Pero les debería de hablar, ¿verdad? Que crean en Jesucristo, arrepiéntense, pídanle perdón y ya pueden comulgar, ¿verdad? Sí, eso es cierto, falta, señor Carlos, estoy de acuerdo con usted, falta mucha catequesis todavía por hacer. Obviamente a veces los sacerdotes no todos tienen el tiempo también, ¿verdad? Pero sí sería bueno de vez en cuando recordarle, sí, porque exactamente la bendición de estar en comunión con Dios, qué importante es estar en comunión con el Señor. Sí, totalmente de acuerdo. La oportunidad del sacerdote, la gente ya está ahí, nomás que les diga, que les explique. Ya. ¿Verdad? Ya, perfecto. Para que vayan a comulgar y más gente se va convirtiendo. Sí, eso es bueno, es mi opinión, ¿verdad? Sí, no, y muy respetada, señor Carlos. Obviamente cada caso de personas que se acercan a recibir la bendición, pues viven en algunas situaciones irregulares que les previene, ¿verdad?, de recibir la comunión. Pero ya sería cuestión de esas personas acercarse con el sacerdote para explicarles su situación personal y ver cómo se puede resolver si es que han ofendido al Señor y cómo pueden regresar para que puedan ser partícipes de esta comunión con el Señor. Pero muchas gracias por su llamada, señor Carlos. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Siga adelante para que pues mucha gente conozca la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Más a Dios. Gracias por seguir sintonizándonos aquí por esta estación hermana de Radio María, esta gran familia de Radio María. Y como les he estado diciendo, estimados radioescuchas, ya que el tiempo se nos viene encima, sí hay que preocuparnos por las cosas, especialmente sobre nuestra vida al dar ese paso en la muerte, al más allá. Obviamente, ahorita hay mucho dolor en países, como les digo, en Puerto Rico, aquellos que han sido afectados por huracanes, aquellos que han perdido la vida, ya sea por alguna calamidad natural. Y cómo explicarle a la gente, ¿verdad?, sobre que hay vida más allá después de esta vida terrenal. Obviamente se necesita la fe, como decía la señora María, pero qué importante es agarrarnos de Dios, agarrarnos de Cristo y obviamente ir comprendiendo un poco de su palabra, de su enseñanza y no cegarnos a las cosas que posiblemente no podamos comprender, como el infierno, que dice uno, ¿cómo? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que exista el infierno? Bueno, es que Dios lo permite no porque Él quisiera que todos se fueran al infierno, sino para que libremente uno sepa escoger al final y siempre escoger por el bien y no por el mal. Pero la iglesia nos dice y Jesucristo nos dice que va a haber personas que van a optar en contra de Dios. Y es difícil de creer eso. Uno dice, yo creo que ya en el momento de nuestro último suspiro, posiblemente ahí me arrepienta. Pero también nos dice Jesús, va a haber personas que se van a condenar y ahí va a ser el chillido, como dicen por ahí, o el ruido, el rechinar de dientes. O sea, soy de un tormento y es un tormento eterno.
de que el infierno existe. Entonces, ¿qué es lo que quería ya para resumir y poder terminar con la oración final? De que al momento de morir, nuestras almas fueron creadas para Dios y tenemos un alma espiritual. Y al momento de morir, nuestra alma se separa del cuerpo y nuestro cuerpo va a la tumba. Pero nuestra alma es inmediatamente juzgada según nuestra capacidad de amar, nuestras obras y cómo vivimos nuestra vida. Y según eso, el Señor juez, que es Cristo, Él nos va a dar esos tres, ¿verdad? Que es el cielo, esas tres, no podría decirle opciones, sino esos tres estados, que es el cielo, es decir, el cielo, porque no tengo ningún pecado mortal actual, no lo rechazo, sino que vivo en paz, mi corazón está limpio, puedo estar presente ante Dios. O segundo, no rechazo a Dios, pero tengo algunas imperfecciones, tengo algunas culpas todavía por pagar, el purgatorio, estado de purificación. O el último, ese estado del infierno, el lugar del tormento, cuando aquella persona se cierra al amor de Dios, se cierra a los caminos de Dios por falta de fe, por lo que sea, pero se cierra completamente y no quiere saber nada de Dios. Está el infierno, que es un tormento eterno de todas esas almas que decidieron darle la espalda a Dios. Y esto sucede inmediatamente después de fallecer. En otro tema hablaremos sobre la distinción entre juicio particular, que eso es lo que estoy hablando, y el juicio final. Porque mucha gente lo confunde y piensa, este es el juicio final. No. El momento de morir es juicio particular. Juicio final es algo distinto. Pero eso lo estaremos hablando en un par de semanas más. Hablaremos y haremos esta distinción sobre la diferencia entre juicio final y juicio particular. Pero ahora sí es momento de hacer y terminar nuestro programa. Le agradecemos a cada uno de ustedes y a todos aquellos que también que participaron por las líneas telefónicas en este programa del Gozo del Evangelio, ¿verdad? Mi nombre es Adrián Alberto Herrera, un servidor, y muchas gracias por sintonizarnos por Radio María, esta gran familia de Radio María Mundial, y por lo tanto terminamos con esta oración final. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer vos me lo distes, vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esa me basta. Amén. Esto fue El Gozo del Evangelio, un programa producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Los esperamos la próxima semana. Anunciaremos con nuestra vida y nuestra palabra a Jesús.